Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión académica del mes de junio y en esta ocasión se va a abordar un tema de gran importancia, reconciliación con los ancestros. Me da gusto presentar a la profesora Clarissa Bouclés. Clarissa Bouclés tiene formación en desarrollo humano y participando en congresos en esta área a nivel nacional e internacional. Asimismo, formación en tanatología y tanatología clínica, egresada de la Asociación Mexicana de Tanatología, y es vicepresidenta del área mística religiosa de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Tanatología. En esta área, la profesora Clarissa ha desarrollado diferentes actividades en el área de espiritualidad y ha impartido cursos y talleres tanto en congresos como en cursos de la asociación. Le damos la bienvenida a Clarissa Bouclés. Iniciamos nuestra sesión. Voy a ser su facilitadora. Espero que todos aprendamos, tanto yo de ustedes como ustedes me puedan enseñar. Les pido una disculpa por los inconvenientes que pueda tener una presentación por esta vía. Yo esta plataforma no crean que la manejo muy bien, la manejo más o menos, soy nueva en esto. Les voy a pedir que cualquier duda que les surja, utilicen el chat. Si es algo muy importante, pues levanten la mano si tienen su video encendido y entonces vamos a poder darles la palabra, ¿no? Otra cosa que les quiero decir es que estamos teniendo problemas de luz en esta zona de la ciudad donde estoy yo. Estoy compartiendo el internet por otra vía, pero en caso de que se fuera la luz o se fuera la imagen, esperen unos segundos para que entre el otro internet y podamos rescatar la presentación, por favor. Bueno, vamos a empezar. Espero que el COVID los esté más o menos, que no tengan muchas cosas horribles que contar. En caso de que tengan algo que quisieran compartirnos, pues nos va a ayudar pues a manejar esto, ¿no? Entonces, permítame un segundito, porque ya se me fue mi presentación. Pues en lo que lo encuentro les voy a ir platicando de qué se trata, ¿no? Estamos aquí todos porque venimos a averiguar qué pasa con los ancestros. ¿Dónde es que está la reconciliación y quiénes son nuestros ancestros? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ancestros? ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de ancestros, en este caso, permíteme que ya le estoy encontrando, ya le encontré. Cuando hablamos de los ancestros, nos referimos a las personas que nos antecedieron. ¿Quiénes nos antecedieron? ¿Quiénes son? ¿Por qué son importantes nuestros ancestros? ¿Y por qué es importante que nos reconciliemos con ellos? Ah, no puede ser. Según yo ya la había encontrado. Bueno, ¿por qué es importante que nos reconciliemos con los ancestros? Porque los ancestros nos tienen una herencia, o tenemos una herencia nosotros, que viene desde el momento en que nosotros nacemos y traemos una herencia biológica, traemos un pasado que puede determinar nuestro futuro. Cuando hablamos de ancestros,
nos estamos refiriendo a esas personas que estuvieron con nosotros y que siguen estando, además, que siguen estando en nuestra vida y que van a seguir estando, porque, ok, díganme si están viendo mi pantalla o no. Díganme con la cabecita, sí la están viendo. Bueno, ya estamos mejor. Entonces, el tema es reconciliación con los ancestros y nos estamos refiriendo a abrirnos a un universo de posibilidades, porque todos, a final de cuentas, venimos de la bacteria que tenía menos de 600 genes, todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Yo normalmente, ya que se me quitó el nerviecito de que no encontraba mi presentación, les quisiera compartir, hablando de los ancestros, la invocación teotihuacana para que empecemos este curso. Esto normalmente lo haríamos con copal y dirigiéndonos hacia el oriente y pidiéndoles al oriente desde tu morada de luz que nos cubra, al poniente desde su magnanimidad que sustenta nuestra espera para que podamos abrevar en tu conocimiento. Ay, espérese. ¿Ok? Al norte, desde tu conciencia, que es la conciencia absoluta que nos hable. Y al sur, desde su voluntad, que es una voluntad absoluta que nos provee. Esta invocación teotihuacana a mí me parece una verdadera maravilla, el referirnos a esos 4 puntos que están a nuestro alrededor y que son parte de nuestro antecedente, y que esos nos van a, eso que viene de las personas que estuvieron antes de nosotros, mucho antes de nosotros, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dar conciencia. Ahora, yo hablaba de quiénes eran los ancestros. De acuerdo al diccionario, es un antepasado directo por parentesco. O sea, yo me puedo referir a mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos o mis chosnos o al hombre de las cavernas. Son parientes en línea ascendente, o sea, es alguien que está atrás. Y también se puede hacer referencia a un conjunto de personas como son un tribu, un clan, una etnia. En algunas culturas son venerados y valorados. Actualmente, en esta sociedad y con este COVID, menos. O sea, no son cuidados, no son productivos, no son rápidos y además pertenecen a otra época y no conocen todo lo que deben de conocer. Ahora, yo les preguntaría para que se contesten a ustedes mismos, ¿qué relación tengo yo con mis ancestros? ¿Qué tanto los conozco? ¿Qué tanto los valoro? ¿Qué tanto aprecio eso que me dejaron? ¿Y aprecio a los cercanos o aprecio a los orígenes? Y digo, mis ancestros son no sé de dónde, ¿no? De Chimalhuacán. O mis ancestros eran, y no me refiero a mis ancestros más cercanos. Es importante, antes de que empecemos a trabajar un poco más, que tengamos claro qué relación tengo con mis ancestros y mis ancestros hasta dónde llegan. ¿Qué tanto sé de ellos? ¿Qué tanto sé de mis papás? ¿Qué tanto sé de mis abuelos? ¿Qué tanto sé de mis bisabuelos? Porque si los
conozco y los entiendo, me va a ser mucho más fácil la convivencia y la relación con ellos. ¿Y qué duele? ¿Qué duele de esa herencia? Que da pena. O sea, yo conocí a una persona maravillosa, maravillosa, que fue quien me enseñó la oración teotihuacana, y me decía que cuando ella era niña y su mamá humeaba a todo el vecindario porque hacía esta oración y les echaba copal, las personas se disgustaban y a ella le daba muchísima pena venir de esa persona. Dice, ahora lo puedo confesar porque ya lo tengo. Dice, me enojaba y me daba pena. Tengo alguna tristeza profunda con mis antepasados, los cercanos o los lejanos. ¿Lo tienen un poquito claro? Para que entremos a la siguiente parte. Cuando nosotros hablamos de reconciliación, forzosamente tenemos que hablar de perdón, porque no puede haber reconciliación si no perdono. Es un requisito indispensable para la reconciliación poder perdonar a los otros y perdonarme. Entonces, en esa relación que puede estar pues un poco complicada, un poco difícil, un poco dolorosa, un poco inentendible, un poco violenta, porque hay de perdones a perdones, ¿verdad? Hay cosas que perdonar y hay otras que podríamos pensar que son imperdonables porque no tienen restauración. ¿Cuáles son las cosas que no tienen restauración? Por ejemplo, el homicidio es algo que no se puede restaurar, ya lo mataron, ya no lo pueden revivir. El genocidio, esas cosas brutales de tortura, no hay manera de que me destorturen, el secuestro, no hay manera que esa herida profunda, que sí puede cicatrizar, que sí puede haber perdón, pero no hay manera de que los traumas y todo esto que me genera una herida de esa magnitud pueda ser cicatrizada y no siga doliendo, restaurada. En arameo, la palabra perdonar quiere decir desatar. ¿Y quién se desata? Me desato yo. Yo estoy atada a una persona, pues que no debía de estar atada ya, porque no solamente tengo esa ofensa en la que él o ellos fueron victimarios y yo soy víctima, porque me hicieron algo que yo no merecía que me hicieran. Porque bueno, para perdonar, me hicieron algo, física, psicológica o emocionalmente. Entonces, necesito desatarme de esa cosa que hicieron que mi vida fuera diferente y que yo no he podido liberarme de esto. Y entonces eso es el proceso de perdón. Desato esa extraña unión que me tiene con mi captor, con mi victimario, ese vínculo que no suelto y a final de cuentas es un regalo. El soltar las situaciones que me tienen atada, pues a final de cuentas se convierte en un regalo. Un regalo del cual yo soy personalmente la más favorecida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente el captor, y en este caso los antepasados o los ancestros,
pues a lo mejor ya están hasta muertos, ¿no? O sea, ellos ya no están en esta dinámica en la que yo sigo teniendo rencor. Y rencor viene de rancio y rancio viene de podrido. O sea, está fatal el asunto, ¿no? De seguir con el rencor hacia las personas que igual ya ni están o ya no están en este plan. Entonces, pues es un regalo, es la libertad, pero no es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque no es un acto. Yo no digo te perdono para poder reconciliarme contigo. Y en ese momento te perdoné. Si no es un proceso doloroso, que duele, porque para que haya un perdón, pues necesito meterme en el dolor. ¿Qué necesito yo para poder perdonar? Necesito darme el tiempo de trabajar esa herida. Porque las personas, estamos todas marcadas de cicatrices. Toda nuestra vida nos han lastimado y hemos lastimado, con intención o sin intención, pero hemos sido lastimados. Necesito tener el valor para meterme a ese dolor, porque me va a volver a doler, o sea, necesito recordar y me va a volver a doler. Y necesito trabajar con sinceridad hacia mí y hacia los otros. Porque sí, a veces somos víctimas totalmente inocentes, pero pues a veces no somos tan inocentitos como queríamos, ¿no? Entonces necesito el tiempo, necesito poderme tener el valor de hacerlo, tener el valor de volver a llorar por esa herida y necesito hablarme con sinceridad hacia mí y hacia las otras personas que están a mi alrededor y que han visto lo que, o no han visto, pero han sufrido las consecuencias de que yo sea una persona que tiene rencor y por tanto tengo algo rancio y lo rancio huele feo, está podrido. Entonces, pues es un proceso que hay que tratarlo de caminar. ¿De qué depende el perdón? No es igual que quien me hizo daño fue un pariente, quien me hizo daño fue quien me debía de haber protegido, o sea, mis papás, mis abuelos, mis hermanos mayores. Quien me hizo daño fue el señor que se subió a saltar al Metrobús y resultó que yo estaba ahí, ¿no? ¿De qué otra cosa depende el proceso del perdón? De la ofensa, porque no es igual que no me saludaron de acuerdo a mis expectativas a que me dejaron botada en la calle en medio de la nada, donde yo no sabía, no tenía recursos, no tenía dinero. O sea, es muy distinto el nivel de ofensa, ¿no? ¿Quién lo infligió? Que es similar a la persona. Fue uno, fueron muchos, fui una víctima elegida al azar, fui una víctima porque me escogieron, que es con los secuestros, y no me escogieron a mí, escogieron a Milana o eligieron a mis propiedades y yo fui pues el conducto del momento en el que fue hecho. Nosotros que trabajamos con los duelos y que trabajamos en este proceso, las heridas que nos hacen cuando ya estamos heridos
son más complicadas de trabajarse. Es más difícil trabajar cuando yo ya estaba lastimada y estaba porque se murió fulano y estaba esperando de ti cariño, amor, comprensión, compañía, y lo que recibo es una herida. Ah, que si yo estoy enterita y tú vienes y me haces algo. Y de la circunstancia en la cual fue hecha. En un autor que vamos a ver un poquito después, que no se preocupen, no es puro choro, ¿eh? A mí no me gusta echar puro choro, que vamos a ver un poquito después. Él empieza su libro platicando el caso de una muchacha que va caminando en Colombia con su niño de 3 años y un tipo que está tomado, drogado, quiere sobrepasarse con ella le dice que no y le mata al hijo. O sea, pues es una cosa verdaderamente escalofriante, ¿no? O sea, era la venganza porque tú no te dejaste hacer lo que yo quería y entonces te maté al hijo. Pero bueno, ella ya tiene un proceso de perdón que sí logra, pues, sí lo logra. Bueno, hay 2 perdones. Uno, el que nos hacemos a nosotros mismos y otro, el que le hacemos a los demás. ¿Qué sucede? Y siempre nos tenemos que perdonar porque tenemos un super yo, marca llorarás, y nunca cumplimos nuestras expectativas y además hacemos cosas a los demás. Como decía antes, todos hemos sido lastimados y todos lastimamos. Todos hemos ofendido y todos hemos sido ofendidos. Y el primer escalón para alcanzar la cima del autoperdón es reconocer la verdad, saber qué pasó en realidad. O sea, cómo fue ese momento que yo me tengo que perdonar. ¿Qué hice? ¿A quién lastimé? Pues en mi caso, desgraciadamente, yo lastimo a las personas que más debía cuidar, pero bueno, entonces reconozco la verdad. Esa es la primera cosa. El segundo es asumir la responsabilidad de lo que he hecho. ¿Qué quiero decir con responsabilidad o a qué se refiere esto? Yo respondo, o sea, responsabilidades, yo respondo por lo que hice y las consecuencias que generó mi acto. ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué hago cosas que no me gustan? ¿Por qué después tengo que tener un proceso de arrepentimiento? Pues porque no estoy consciente, porque no evalúo al otro como debía de evaluarlo, porque hago cosas sin pensar en automático, porque no veo, porque me autocentro. Y entonces, pues lastimo. Y soy responsable de la herida que tiene la otra persona. Aprender de mí misma o de mí mismo que los sentimientos profundos que provocaron ese comportamiento. ¿Cuántas veces, inclusive, pues hay un dicho bastante común en México que dice, no sabes quién te lo hizo, pero sí sabes quién te lo paga, ¿no? No sé si. Entonces, ¿por qué mi enojo o mi frustración o lo canalizo no a la persona o a la actitud o a quien me hizo eso, sino a la persona más débil, a la persona que considero que es difícil que me responda y me desquito, pues? Entonces, ¿qué
sentimiento profundo me generó esto, ¿no? Abrir el corazón de nosotros mismos y ser autocompasivos y saber que hacemos eso porque somos humanos y somos humanos en proceso pues de perfección o en desarrollo y vamos creciendo y vamos caminando poquito a poco y nos equivocamos y nos levantamos, ¿no? Después, tratar de cicatrizar con compasión, con cariño hacia mí mismo, hacia mí misma, esas heridas emocionales, atendiendo de manera sana mis peticiones. ¿Ok? Yo tengo heridas que todos tenemos, que quiero que cicatricen, y la manera que cicatricen y dejen de estar echando sanguaza o drenando, es atendiéndolas y haciendo conciencia, ¿no? Y por último, perdonarme desde nuestra inocencia fundamental. O sea, llegar a la parte espiritual y saber que somos personas no perfectas, que nos equivocamos, que tenemos errores, que corremos, que pertenecemos a una cultura occidental. ¿Y qué pasa con la cultura occidental? Pues siempre tenemos que tener logros. O sea, es una cultura que no nos permite detenernos. O sea, si nos sentamos a meditar y nos dedicamos 45 minutos, decimos, pues qué perdedera de tiempo. Yo debía de estar haciendo otra cosa. Y entonces, eso lo trasladamos y eso nos hace que caminemos sin conciencia, que no estemos volteando a nuestro alrededor, no estamos entrenados y pues lastimamos y nos tenemos que estar perdonando con bastante frecuencia. ¿Ok? Si tienen alguna duda, con mucho gusto se las amplío. Si tienen alguna duda hasta aquí, porque vamos a pasar al perdón al otro. O sea, va a ser rapidito para que podamos hacer un proceso ¿cómo se llama? Un proceso, pues. Bueno, el perdón no es olvido. No me voy a olvidar de lo que me hicieron. No me voy a olvidar de lo que hice. Pero lo que logramos a través del perdón es cambiar el relato. Y para eso necesitamos trabajar con la memoria, con los pensamientos y con las emociones. Mi relato va a ser diferente. Yo voy a tener un relato de mis ancestros distinto, porque voy a saber o voy a estar consciente cuando los juzgue, cuando me hicieron, de su historia, de por qué lo hicieron, de cómo los educaron, de qué esperaban, en qué época nacieron, qué tuvieron que vivir, cómo los trataron a su vez sus papás, qué consideraban que era correcto y era incorrecto. Entonces, cuando yo tengo esa historia en mi relato, pues cambio la memoria y entonces el hombre gritón o el hombre que tenía unas expectativas maravillosas que nunca les cumplimos y que se sentía decepcionado, se convierte en el hombre que estaba tratando de hacerme la vida más fácil con los recursos que tenía. Pero a la hora que yo cambio el relato
y ya no se vuelve el hombre exigente, sino se vuelve un hombre bien intencionado que trataba de darme dentro de sus posibilidades una facilidad de lo que él creía que me iba a hacer fácil la vida, pues cambié el relato, ¿no? Hay un hombre, García Higareda, que en el 2010 hace, ya para perdonar al otro, un proceso de 5 etapas. No es el que más me gusta, pero este hombre hace eso y es interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entrar con tiempo a algo que va a ser doloroso, pensamos en las 5 etapas que da García Higareda. Y la primera es análisis y reconocimiento del daño sufrido. ¿Qué sucede cuando a mí me dañan? Porque aunque no queramos, aunque mi mamá se haya ido a contestar el teléfono y yo sentí abandono cuando era un bebé, bueno, pues tengo apego no correcto, ¿no? Entonces, pues es el análisis y reconocimiento de ese daño que me hicieron o de ese daño que me hicieron tratando de hacer un bien, porque el daño y la herida ahí está, ¿ok? O sea, a lo mejor porque me metieron con las monjas y las monjas eran unas desgraciadas, por lo que haya sido, el daño está, aunque haya sido bien intencionado. Después, con valentía, elegir la opción de perdonar. Quiero perdonar. ¿Ok? Si yo quiero perdonar, pues es más fácil caminar en la vida, ¿no? Luego, la aceptación del sufrimiento y la rabia, perdón, no era aquí. O sea, esto a mí me provocó en su momento mucho sufrimiento y mucho coraje en contra quien haya sido de mis ancestros o de las personas, bueno, esto es en general, pero aquí estamos hablando de mis ancestros, ¿no? A mí mis abuelos me hacían comer con una copa sobre la mano y arriba una copa para que supiera que no debo mover la mano y que la mano se está quieta. Y era un suplicio comer así. Luego el establecimiento de las estrategias para la autoprotección. Esto sobre todo en el caso, bueno, de los hombres también, pero más específico de las mujeres, que las mujeres somos lindas y dulces, porque sí fuimos educadas, cuando decimos que sí y no ponemos límites. Entonces, el establecer las estrategias de autoprotección para que no me vuelvan a lastimar de esa manera. Es una cosa muy importante en el caso del perdón. Para lograrlo, para este autor, García Higareda. Y una expresión explícita del perdón. ¿Cómo? Bueno, una expresión explícita del perdón cuando están vivos, pues es más fácil, ¿verdad? Cuando están muertos, pues a lo mejor es sacar la foto esa que se fue al basurero porque la persona esta, ya me acordé que eras un desgraciado, o a lo mejor sacar eso que heredé y que que lo aventé ahí porque no lo quiero, o a lo mejor mi cambio al platicar de ellos.
al referirme a ellos. ¿Ok? Y ahora vamos con uno que sí me gusta. Bueno, Leonel Narváez, que tiene las escuelas de reconciliación y perdón, de perdón y reconciliación, es un cura colombiano, hermano de un FARC, y este FARC y él, o sea, uno cura y el otro FARC, cohabitaban en la misma casa cuando el FARC iba para allá, iba a su pueblo, y Leonel en Colombia, en la época terrible de las guerrillas, pues ve que esto no se va a acabar, porque llegan a los pueblos, violan a las niñas, se llevan a los niños, matan a todo mundo, y entonces luego los niños crecen con la necesidad de la venganza, ese es su objetivo de vida para quienes les quitaron la familia, y entonces dicen, no, pues esto nunca se va a acabar, o encontramos cómo perdonar, o esto va a seguir así eternamente, ¿no? Para lo cual él estudia, se va a Harvard, convive con mucha gente y al final termina sacando un proceso que a mí me convence. La escuela Espere está trabajando en los reclusorios en México para poder sanar eso y que se acabe la ofensa. Leonel Narváez es quien empieza uno de sus libros diciendo de la muchacha esta que quieren abusar de ella y le matan al niñito, ¿no? Bueno, él hace una escalera, es una escuela, es un proceso que dura, que son módulos, y entonces empieza con la pregunta, ¿realmente deseo perdonar? ¿O estoy muy contento o muy contenta, sobre todo cuando está vivo el ofensor, haciéndotela pagar cada uno de los instantes, ¿no? O sea, yo tengo un caso de una señora que el marido le puso el cuerno, tuvo 3 hijos y regresó con ella. Y ella está muy contenta haciendo la vida de cuadros porque él pues tiene esa parte de asumir la responsabilidad con sus otros hijos y ella está muy contenta en el papel de víctima que se convierte en victimaria porque realmente el pobre hombre pues, no la pasa bien. Entonces, perdonar, deseo perdonar. Si deseo perdonar, voy a ir de eso que está todo desordenado y de esas cosas que surgen dentro de mí cada vez que recuerdo esas emociones, esa rabia, esa frustración, esa impotencia, esa tristeza, ese miedo, a un proceso de luz, de libertad. Entonces, si veo esa opción, entonces probablemente decida perdonar. Si decido perdonar, entonces tengo que conocer a mi ofensor, al victimario. ¿Qué me hizo? ¿Y por qué me lo hizo? ¿Quién es él? Yo trabajé en la escuela Espere y es muy interesante porque primero lo pintamos. Usamos, pues bueno, aquí no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, no tenemos un salón para poder hacerlo. Pero pintamos esa cara con los colores que nosotros vemos en él, en el ofensor, en la ofensora. ¿Cómo le pondría la cara? ¿Con negros, morados? Ok. Pero ¿cómo también pondría la cara de ese niñito, porque fue un niñito, y de esa persona desamparada que hizo hacer eso? Y entonces comprendo a mi ofensor.
Y muchas veces, cuando comprendo a mi ofensor, digo, pues antes te portaste lindo, porque yo en tu circunstancia de vida a lo mejor hubiera sido mucho peor. ¿Qué hago? Toda esta parte la podemos hacer, perdón, en paréntesis, la podemos hacer aún trabajando con los muertos, porque vamos a hacer un proceso de interiorización. Entonces construyo un puente. ¿Qué es construyo un puente? Es mi historia con tu historia, que se, algo que capacidad de poder unir nuestras historias, porque yo también tengo un pasado, yo también, como dicen los budistas, tengo una humanidad compartida contigo y porque yo, justo igual que tú, soy capaz de hacer lo que hiciste. Entonces, a la hora que me conozco y que me veo tan capaz como el ofensor, puedo tener un puente con él. Porque si veo para adentro, sí soy capaz de hacer muchas cosas. A lo mejor unas no las he hecho, pero soy capaz. ¿Qué hago? Establezco con qué principios y con qué valores se dignifican nuestra relación. O sea, si en el proceso de interiorización, si trabajamos con el abuelo desgraciado que me decía sácate de aquí o lo que sea, ¿cómo pudiéramos hacer que esa relación fuera digna, fuera linda, fuera agradable? En esta parte acordamos estrategias de cuidado mutuo, esto ya estamos hablando de reconciliación y estamos hablando de vivos. Con muertos lo podemos establecer en el proceso de interiorización, si pensamos que el tiempo no existe y que él está acá y yo estoy acá, lo podemos hacer. Tú me vas a cuidar, yo te voy a cuidar y lo podemos hacer. Justicia restaurativa, esto estamos hablando de pueblos, pero bueno, pues se los digo. ¿Qué es justicia restaurativa? Es muy diferente a la venganza. Yo ya no quiero venganza, pero tú te quedaste con mi casa. No quiero que te despellejen, no quiero que te metan a la cárcel, no quiero que te sienten en la silla eléctrica y que falle. No, quiero que me devuelvas lo que me quitaste y quiero que me pagues el daño que me hiciste. Nada más. Entonces, porque no puede haber reconciliación en el caso de vivos si no hay justicia restaurativa. O sea, si yo sigo, si la balanza no se pone a nivel, si queda así, si yo sigo sintiendo que tú me debes, no voy a poder no vamos a poder estar en equilibrio, no vamos a poder estar bien. Es así, asimétrica la relación. Hacemos un pacto de convivencia en el caso de los vivos, o sea, cómo es que te voy a ver, y cambiamos la memoria. A partir de ahí, pues la memoria pues es diferente, ¿no? O sea, decimos, el perdón no tiene, no tiene, no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. O sea, no va a cambiar mi pasado porque te perdone. La ofensa está, no es olvido. Pero mi futuro va a ser diferente porque voy a ser libre. Y si soy libre, voy a poder estar mejor. ¿Qué niveles de la persona humana están involucrados en el perdón? Está involucrado el nivel cognitivo, porque voy a pensar, porque voy a usar mis recursos de conocimientos, porque voy a buscar información,
porque voy a cambiar la historia. Está la parte emocional. Ya no me voy a sentir así. Ya voy a poder recordar y la herida que ahí va a estar cicatrizada. La parte conductual, voy a ser diferente, me voy a portar diferente. Hay un premio Nobel de perdón, Desmond Tutu, que en su proceso de perdón usa una piedra que les mete en el zapato. Él se encargó de manejar la parte del perdón en Sudáfrica y les mete una piedra en el zapato que después avientas. Esa parte hace que entendamos cómo caminamos diferente cuando tenemos perdón. ¿Qué va a pasar con mi parte espiritual? Pues en principio voy a ser más compasiva, por un lado, por otro lado, voy a ser una persona más paciente, por otra parte, voy a estar más consciente de la humanidad compartida, porque he trabajado en que yo también ofendo, que justo igual como me lo hicieron a mí. Voy a cambiar mi relato histórico. Mi historia ya no va a estar llena de es que este me hizo este y este me hizo este y esto me hizo este, ¿no? La parte política, cuando hablamos de lugares en los que fueron ofendidos, pueblos a los que llegan y secuestran y matan, etcétera. Y cuando hay perdón ahí, pues cambia la política, la parte ética y la parte comunitaria. Si logramos empezar ese proceso o estar conscientes, por lo menos tener luz hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir, pues podamos cambiar. A lo mejor no somos mucho lo que hacemos, pero cuando menos somos unas personas, perdón, hay justicia, a ver, perdón, pero aquí nos están preguntando. ¿Hay justicia restaurativa en caso de un asesinato? Pues no hay manera de que te, re, te regresen al muerto, o sea, no hay manera. La persona tiene que pasar y pagar lo que la justicia dice de privación de la libertad para que, digamos, si México funcionara así, la persona entienda el daño que hizo, si no es un psicópata. Yo tengo la fortuna de conocer a una psicóloga que trabaja con el gobierno, ella es poblana y trabaja con el gobierno de Italia. Ella vive 6 meses en Puebla y 6 meses en Italia y se encarga de ir a las cárceles a trabajar con las personas de crímenes de alto impacto, o sea, con violadores de niños, con secuestradores, con asesinos. Y su trabajo está contratado por el gobierno italiano igualito, ¿no? Es hacer que los convictos comprendan el daño que hace su actuación. O sea, ella no va a ver si el señor está con un diagnóstico psiquiátrico. Ella va a despertar conciencias. Y aunque esta persona no puede regresar al pasado, pues lo único que puede hacer la sociedad es detenerlos hasta que considere que están en condiciones de volverlos a reinsertar. Y si la justicia legal no cree que sean capaces de volverse a meter a la sociedad, pues entonces
hay lugares que, pues, que los mandan a la silla eléctrica, ¿no? O les dan cadena perpetua. A ver, aquí tenemos otra pregunta, perdón, pero los voy a interrumpir porque si no nos vamos de corrido, que dice, nosotros somos las personas que requerimos que nos perdonen, ¿se da también un proceso? Sí. Si tú requieres que te perdonen, también es un proceso, pero la otra persona tiene que estar dispuesta a perdonarte. Entonces, lo que empiezas por hacer es hacer un proceso de autoperdón. Primero te tienes que perdonar tú. Si la otra persona no te perdona, pues ya no va a ser tan importante. El perdón está en cada uno. No, no es mío, yo no puedo hacer que tú me perdones. Yo te puedo pedir un perdón de corazón y explicarte cómo es que te lastimé o cómo siento que te lastimé. Pero la decisión, la valentía y el proceso del perdón lo tiene que vivir el otro. Yo tengo que vivir mi proceso de autoperdón. Espero que te haya quedado claro. ¿Qué pasa cuando, a ver, espérate, ¿qué pasa cuando se ha quebrantado la relación y no hay modo de buscar la justicia restaurativa? ¿Cómo ayudas? Pues mira, en este país es bastante fácil que no haya justicia restaurativa. O sea, es bastante fácil. Entonces, el proceso de perdón va a ser un proceso más profundo, sin esperar la justicia restaurativa. Van muy, no es tan rápida ni tan fácil para llegar a una reconciliación, pero para llegar a un perdón sí se puede. La reconciliación es cuando se restablece la relación con el ofensor. Entonces hablamos de una reconciliación. Mientras tanto hablamos de un perdón. Bueno, aquí nos preguntan que cuando la ofensiva es la madre, ya ha hecho un daño terrible a todos los hijos y no tiene límite su capacidad de hacer daño, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que hablamos en las anteriores, aquí, de establecer de poner límites? ¿Ok? ¿Por qué me sigue, por qué me siguen lastimando? Este no era, era este. ¿Por qué me siguen lastimando? Porque no he puesto un límite. Y el límite puede ser inclusive irme del lugar donde está la persona que quién sabe por qué razones está lastimando a las personas de su alrededor, a quienes debería de cuidar, a quienes debería. Y entonces la ofensa, como decíamos, pues puede ser mucho peor, ¿no? Entonces hay que entrar a este proceso y decir, pues hasta aquí está mi límite, voy a ver cómo le hago para irme. ¿Ok? Bueno, pues seguimos. Ahora les pregunto, ¿qué elijo aquí y ahora? Perdón, o sea, esa es una pregunta. ¿Perdono o alimento mi ira, mi coraje? Me doy me doy una nueva oportunidad. Estoy dispuesta a transitar por el dolor para llegar al amor, porque va a ser un proceso bien doloroso. ¿Y qué pasa si elijo no perdonar?
porque también vale. También vale que diga, no, pues no, yo no estoy en condiciones de perdonarte ahorita. Y eso no me convierte en una mala persona. O sea, el decidir no, no quiero perdonar, no estoy preparada para perdonar, preparado, todavía falta, no es el momento de darle la vuelta a la hoja y de meterme en este proceso doloroso. Entonces, entonces, eh, entonces el proceso, pues, hasta ahí se detiene. Me hacen una pregunta bastante curiosa, que ¿qué tiene que ver la justicia restaurativa con los ancestros? Pues en realidad nada, pero como íbamos a ver el proceso de reconciliación de Leonel Narváez, él habla de la justicia restaurativa. Nosotros, creo que lo dije, y si no lo dije, lo dijo ahorita, nos quedamos en el punto anterior a la justicia restaurativa, en el punto de establecer una nueva relación con mis ancestros vivos y muertos. ¿Ok? La reconciliación viene del latín reconciliare y quiere decir recuperar. O sea, reconciliar es recuperar, porque esa persona, esos ancestros, vamos con los ancestros, eran unas personas que como buenos seres humanos le vimos todas las sombras, pero también estaban llenos de luz. También les vimos y sabemos que tenían luz. ¿Qué es lo que pasa con México? ¿Cuántos delincuentes, secuestradores y personas de mala conducta o de conductas antisociales creen que haya? El 1% de la población. Estamos hablando de 1.270.000 delincuentes y sin embargo vemos a México como un país de delincuencia. ¿Qué pasa con nuestros abuelos? Que a lo mejor nos tenían el 1% de cosa mala y los vimos como cosa mala. ¿Qué pasa con nuestros tatarabuelos? Pues a lo mejor tenían el 1% de ignorancia porque no tenían estudios formales, pero los ve, y el resto de sabiduría porque eran unas personas reflexivas y demás historias, pero los vemos como ignorantes. Entonces, con esa parte, perdón, pero como están preguntando, aquí nos dicen, mi abue tiene Alzheimer y deseo saber cómo ella pueda sentir mi perdón. A ver, yo tuve una mamá que no tuvo Alzheimer, tuvo demencia vascular y mi experiencia y trabajo con personas que tienen alguna deficiencia cognitiva por edad es que ellos puede ser que no entiendan todas las palabras o que parezca que no la entiendan, pero se vuelven muy receptivos a nuestras emociones. Si tú perdonas a tu abuela lo va a sentir si la vas a ver. Ellos sienten lo que sentimos. Son muy receptivos hacia, hacia nosotros y hasta a nuestra emociones, sentimientos y demás historias, ¿no? O sea, creo que el proceso de perdón es un proceso que tú trabajas y ya que lo hayas sanado o lo empieces a sanar, por lo menos que tengas la decisión y el deseo de perdonar y la valentía y atravieses ese dolor,
Si tú estás con tu abuela va a sentir que tú eres una persona diferente. El proceso del perdón se da de la misma manera, sí, pero no tan estructurado. Los niños perdonan mucho más fácil que los adultos. Nada más hay que trabajar con esa herida que le quedó. O sea, esa cicatriz que le queda de acuerdo a la lastimada y la sacan a través del juego. A través del juego o a través de un arte como pintar o como dibujar y por ahí sacan esa herida que tienen y hay que trabajarla, pero ellos perdonan más fácil y con menos estructura. ¿Cómo perdono a mi hija que se suicidó? Pues yo empezaría por hacer un proceso de autoperdón. Yo empezaría por hacer un proceso de autoperdón. Y después hacer el proceso de perdón cuando tú comprendes al otro, la vas a perdonar. Cuando tiendas el puente, la vas a perdonar. Va a ser un proceso muy, muy doloroso. Probablemente necesites estar acompañada en ese proceso de perdón, porque te va a doler muchísimo, es una herida muy grande. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me reconcilio? ¿Qué pasa cuando dejo de ver lo que yo les digo a los deprimidos? Es que es como si trajeras lentes oscuros en la vida, caray. O sea, todo lo ves distorsionado y con un color gris. ¿Qué pasa con los ansiosos? Pues es como si tuvieras el acelerador puesto todo el tiempo y nunca estás aquí, siempre estás en otro lado. Si yo logro perdonar y quitarme la tristeza y la ansiedad, o sea, quitarme el acelerador y los lentes oscuros, pues voy a ver que hay paz, que hay amor. Y si está vivo, tengo la posibilidad de poder vivir con el otro. Y esto me transforma. Estos son los fundamentos de la reconciliación, que es aceptar al otro, porque las diferencias enriquecen con inclusión, o sea, el saber que tú seas diferente a mí, que tú no eres yo, que tú eres otra persona con otra historia, que nació en otro lugar, que tiene otra familia, que estudió otras cosas, que eres único y yo soy una también. Pero si yo incluyo tus diferencias con las mías, pues me hago una persona más valiosa, porque soy ambos. Si yo respeto eso que eres tú, eso que crees tú, y lo valoro y me reencuentro, pues tengo una vida más padre, ¿no? Ahora vamos a contestar los últimos y nos vamos a ir a hacer una práctica de meditación, bueno, no de meditación, de mindfulness, para manejar el perdón y empezar a cerrar. ¿Ok? Eh, lo mismo, ¿cómo perdonar a una persona que abusó de un menor? Es lo mismo, pero es un proceso también doloroso, difícil y largo. O sea, tengo que primero conocer por qué me causa un dolor tan grande, por qué me da asco, por qué me da miedo, esto. Luego tengo que ver cuál es la ofensa y cuáles son las consecuencias de esta ofensa.
Después tengo que pensar en quién la cometió. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo era? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo pintaría? Y después tengo que pensar cómo me pintaría yo para poder establecer el puente y poderlo perdonar, aunque no haya reconciliación. Hay muchos casos en los que no puede haber reconciliación porque me pueden seguir lastimando. Además, estos procesos tan complicados sí requieren, o sea, sí es importante que lo vayamos trabajando, pero sí requieren un acompañamiento cercano, porque sí necesitamos que alguien nos coache si vamos bien o nos regresamos. Hay otro maestro, pero bueno, pues este no es muy formal, es mi gurú, es uno de mis gurús, con respecto a esta pregunta que dice, ¿por qué cuando siento que he perdonado, de repente vuelve a encenderse una llamita con dolor cada vez menos, pero duele aún? Porque si hablamos de las heridas, pues esa herida todavía no acaba de cicatrizar. Y yo creo que nunca es como el proceso de duelo, nunca termina de terminar. Depende el nivel de la herida, pero si están hablando de que mataron a un hijo o que una cosa, se equivocó el médico y se murió el niño, que no lo hizo a propósito, que no era su proceso lastimarme, pero pues el niño está muerto. Y entonces cada vez que yo lo recuerde, lo voy a recordar con dolor. Lo puedo ir trabajando, ¿no? Y superando, ¿no? Les decía de este gurú que no me acaba de terminar, que no es muy formal, y él habla, es un maestro de mindfulness, que el perdón es es un proceso vivo, que es como las ramas de un árbol, que uno no sabe para dónde va a crecer. Bueno, eso dice él. Yo creo, hay cosas que le creo, hay cosas que pongo en duda, pero él no tiene un proceso formal de perdón y en cambio Desmond Tutu y Leonel Narváez sí lo tienen y está probado. Y está probado con cosas dolorosísimas que las personas, inclusive Leonel Narváez vino a trabajar con las mamás de la guardería del ABC y logró que mamás salieran a bailar y que mamás volvieran a abrir la ventana. O sea, sí es un proceso que está probado. Pero, pues, aquí no lo vamos a hacer porque se requiere mucho tiempo. Pero vamos a tener así una idea de por dónde caminar. Bueno, aquí nos preguntan cómo saber si tiene que perdonar al marido infiel que quiere que se vaya de la casa. Yo creo que tienes que perdonarte a ti primero para saber si puedes perdonarlo a él. ¿Ok? Eso haría yo. Y si lo vas a perdonar o le vas a hacer la vida un infierno, porque si no hay un proceso de perdón, ¿para qué te haces si le haces una vida de infierno? ¿No? Un proceso de perdón y en este caso sí de reconciliación. Bueno, pues ahora les invito a que no sé dónde estén, si están sentados, que se sienten, que traten de sentarse en un lugar donde puedan tener los dos pies apoyados en el piso y la espalda recta, ¿ok? La cabeza que no quede muy atrás ni agachada, porque no les va a permitir respirar.
ya que estén sentados. Si quieren hacerlo parados, pues también pueden hacerlo parados. O si quieren hacerlo caminando, pero yo caminando no se lo sugiero porque igual se chocan, ¿ok? Pero si quieren hacerlo sentados o parados o como ustedes les acomode más. Ponen las dos piernas, no crucen brazos, no crucen piernas, a los pies apoyados, las manos en el regazo. Y ahora, si no les produce mareo o ansiedad, cierren los ojos y hagan 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando por la boca. Ahora dejen que su respiración sea normal, recobre su ritmo normal. Así como está bien. Ella sabe cómo hacerlo. Ahora reviso si hay algún punto de mi cuerpo en el cual haya tensión. El entrecejo, la barbilla, el cuello, los hombros. Y no peleo con la tensión, nada más la observo. Si empiezan a aparecer distracciones, pensamientos, regreso a la respiración. Ahora pienso en una herida que haya infringido mi papá. No la más profunda. Una, una, que no sea la que más está sangrando. La recuerdo. ¿En dónde siento el dolor? ¿En dónde? ¿En qué parte de mi cuerpo? Lo siento en el estómago, lo siento en el pecho, lo siento en la cara, siento enojo, siento tristeza, siento miedo, observo qué siento, observo a mi papá, observo que mi papá puede ver lo que hizo en mí, observo si cambia su cara y regreso y vuelvo a observar mi cuerpo. ¿Ha cambiado algo? ¿O las sensaciones son las mismas?
Dejo ir a mi papá. Vuelvo a sentir mi cuerpo. Ay, que no me oyeron, qué pena. ¿Quieren que lo volvamos a hacer? Si se quieren quedar algunos, lo volvemos a hacer. Los que se quieran ir y los que quieran quedarse, si me dicen, lo volvemos a hacer. Las personas que no escucharon. La persona que se mareó en el ejercicio, ¿se acuerdan que les dije que si no les producía mareo cerraran los ojos? Algunas personas el cerrar los ojos y hacer conciencia les genera mareo. Les sugiero que fije la vista en un lugar y, y entonces se va, y a partir de ahí, con los ojos entornados, puede hacer el ejercicio sin distraerse. Sí, con mucho gusto a la persona que habla de que el victimario ya se suicidó. Sí, con mucho gusto te puedo guiar. Ahí está mi correo y si me mandas la cosa esta, un correo, yo te digo cómo manejarlo o te mando una grabación, te hago una meditación para que ella la escuche. Empezamos con los ancestros porque con los ancestros papás, porque irnos más para arriba requiere muchísimo tiempo. Entonces, por eso hicimos con los papás, que son los cercanos y normalmente tenemos cosas que perdonar. Sí, el llorar con este tipo de meditaciones es común y pues yo creo que las lágrimas siempre son buenas. Me preguntan con respecto a elaborar un árbol genealógico. Yo creo que sí ayuda a saber todo lo que sepamos de nuestros ancestros, nos ayuda a tener una identidad, además de ser de la familia humana, saber específicamente por dónde venimos o nos quita curiosidad y también nos hace entender un poco nuestro presente, ¿no? No sé si le podamos pedir a Jorge si nos hace el favor de abrirnos los micrófonos a todos para que nos podamos despedir.